Él Vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Nos volvemos a encontrar a través del dial de la radio para compartir un nuevo programa del ciclo Él Vive. Un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Bueno, ahora vamos a hacer el sorteo del libro que veníamos prometiendo. Sí, que nos regaló Cristian de la Santería Papa Francisco. Un abrazo para Cristian. Regaló 2 libros. Bueno, ahí tenemos en la urna los números de las personas que llamaron. Sí. Auditado por escribano. Sí, acá Luis está testigo de que es todo legal esto, así que sí. Bueno, la niña que va a pasar un número, a ver quién se gana el libro, la encíclica del Papa. A Luis, a Cristian le tienen. A ver. Vamos por un poquito de suspenso a esto. Cristian. Pero no sos vos. No, es otro Cristian. Él no es, no. Es Cristian Sinache. Cristian Sinache. Claro, vos sos con H. Dale, vamos a ponerlo acá como vamos a avisar a Cristian que se ganó el libro. Bueno, Cristian es un hermano de otra comunidad que estuvo haciendo mucho tiempo adoración eucarística en la Capilla Divina Providencia. Bueno, después le vamos a avisar. Bueno. Muy bien. Les recordamos que a quienes envíen un mensaje al número 291-532-8469 durante el transcurso del programa, los incluiremos para otro sorteo de otro libro. Este libro es Metanoia, una regla de vida del padre Walter Kowalski. También se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, por WhatsApp al 291-532-8469. Repito, 291-532-8469. O seguirnos por YouTube en nuestro canal Él Vive, programa de catequesis. Para empezar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo pidiendo su asistencia durante todo el programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Como siempre, vamos a comenzar haciendo un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior, en el que continuamos hablando del sacramento del bautismo. Vimos que desde el principio del cristianismo, como se describe en la Didache, el bautismo se realizaba por inmersión o por aspersión, repitiendo las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que en el bautismo se usa agua bendita, pero en caso de urgencia se puede usar agua común. Que el bautismo que recibió Jesús en el río Jordán no era un sacramento, sino un signo de arrepentimiento. Que los ministros ordinarios del bautismo son el obispo, el presbítero y el diácono, pero que en caso de peligro de muerte, cualquier persona, incluso una no bautizada o de otra religión, puede administrar válidamente un bautismo de urgencia, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y derrame agua sobre la cabeza de la persona repitiendo las palabras yo te bautizo. Que en el bautismo se debe usar agua que no contenga nada,
azúcar o cualquier otro saborizante. Que los padres y los padrinos tienen la responsabilidad de colaborar para que la gracia bautismal pueda desarrollarse en el niño o adulto bautizado. En la liturgia del bautismo, cada signo sensible simboliza una realidad espiritual. Derramar agua sobre la cabeza, significa la purificación del pecado original a los pecados personales o los pecados personales en el caso de bautismo de adultos. La unción con óleo de los catecúmenos en el pecho. Esto significa la fuerza y la gracia para vencer el mal y vivir como hijos de Dios. La unción con el santo crisma. Es el don del Espíritu Santo, la incorporación a la Iglesia y el sello imborrable de su consagración a Dios. La vestidura blanca. La dignidad de cristiano es una nueva criatura revestida de Cristo. Entrega del cirio encendido. Con el bautismo, Cristo Jesús ha iluminado al bautizado con la luz de la fe y de la gracia. Padres y padrinos deben cuidar que la llama de la fe esté siempre encendida. Hoy vamos a ver algunos textos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, para ver qué enseñaban en el bautismo. Sí, esto es importante porque es fundamento conocer qué hizo la Iglesia primitiva cuando bautizaba, si bautizaba niños o no. Justamente la mejor forma es recurrir a aquellos que fueron los testigos de todo esto, ¿no? Que estuvieron cerquita de los apóstoles, en el caso de los padres apostólicos, o aquellos que los sucedieron a ellos, ¿no? Entonces, es importante conocer qué enseñaba la Iglesia primitiva sobre el bautismo de los niños. Pero antes vamos a hacer una pequeña rememoranza, ¿se dice? ¿Está bien? ¿O inventé una palabra nueva? Bueno, vamos a recordar un poquito lo del otro día, que estuvo bueno, del bautismo, y Cristian se nos leyó también, porque a veces hay cuestiones que hasta el mismo catolicismo no se entiende, que se conocen mal, ¿no?, sobre el bautismo. Y también está el tema de nuestra charla, no quiero decir discusiones, pero sí charla, a veces acalorada con hermanos de otras confesiones cristianas, ¿no? Yo hago una pregunta cortita, pero denme un solo fundamento. ¿Por qué son católicos? ¿Por qué, Lina, sos católica? Una sola cosa, no, esa cuestión. Porque mi familia es católica, me bautizaron católica, o sea, por mi familia. Por mi familia. Siempre mi abuela, mi mamá, o sea, siempre se rezaban el rosario, o sea, familia católica. Familia católica. Y yo igual, por tradición familiar, digamos, y después, bueno, mi propia experiencia y elección, pero inicialmente por tradición familiar. Hay dos puntos muy lindos. Y no está preparado esto, porque yo no sabía nada que iba a preguntar. Le dije, le voy a hacer una pregunta, me miraron los dos como diciendo, otra vez. Quería hacer pisar el palito. Bueno, los dos, Cristian y Lina, dijeron lo mismo. Primero, por una cuestión de tradición, ¿no? De que en la familia de ustedes, la abuela, Lina siempre, eso lo ponemos de manifiesto, siempre te acordás de la abuela, ¿no? Que cómo te marcó la abuela en tu camino de fe, ¿no? Y Cristian también decía, por una cuestión familiar, ¿no, Cristian? Sí, por tu papá, tu mamá. Mi abuelo, todo. Bueno. Pero agregaste algo más, dijiste por una convicción personal. Eso también está buenísimo. Yo pensaba, cuando un poco me vino esta pregunta a la cabeza, digo, la voy a compartir con los chicos, ¿no? Y si alguien al aire, quiere mandarnos mensajitos sobre por qué es católico o por qué no es católico, si es alguien que no pertenece a la Iglesia Católica, puede hacerlo, ¿sí? Yo pensaba que, bueno, uno de los puntos que también comparto con los chicos, ¿no? Mi mamá, si bien la bautizó en la Iglesia Católica, también por un momento estuvo dando alguna vuelta al costado, por la vuelta de mi casa, que era la Iglesia Evangélica. Me acuerdo que el pastor tiene una cara de bueno, era un hombre muy bueno, Juan Carlos se llamaba. Y bueno, yo no fui, pero mi mamá en un tiempito
fue en Liceo Evangélica, muy poquito. Pero siempre hubo raíces católicas en mi familia, en mi casa. Más allá que mi mamá lo practicaba hasta que, bueno, después sí me mandó a la comunión, a hacer el proceso para recibir la comunión, a mis hermanas también, etc. Mis hermanas se casaron por iglesia, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Uno de los puntos más importantes que a mí hoy me convence 100% de por qué soy católico es la Eucaristía. Yo sin la Eucaristía no podría vivir, por lo menos, ¿no? Hay días que voy a misa y la recibo con más fervor, hay días que estoy medio ahí desinflado o cansado o lo que sea, pues somos seres humanos y la cuestión a veces emocional, física o lo que sea también nos atraviesa, pero si no tuviese la Eucaristía, si yo probé de ir alguna vez, porque me han invitado, fue para no quedar mal con la persona que me invitaba, ¿no? Algún culto evangélico, o también los he visto, me interesa, los he visto por YouTube, qué sé yo, y realmente no está la Eucaristía, no está la presencia del Señor sacramental, ¿no? Sí, a mí me pasó también de entrar, porque estaba abierta una iglesia de otra confesión, y entré a rezar, y lo que sentí es lo mismo, qué vacía que está, pensé. Falta el sagrario, estaba vacía. Lo mismo pensé. Y no está preparado esto, bueno, sabemos que el Espíritu Santo trabaja como quiere, donde quiere, y con quien quiere, ¿no? Pero bueno, es esto que dice Lina, ¿no? Es cierto, si te pasó lista alguna vez o no. Nunca entré. Nunca entraste. A mí me reta mi señal porque soy chusma. Hay una iglesia evangélica en algún lado y vamos a ser mandados y paro y miro y se va a sacar corriendo porque. Pero bueno, es cierto. Falta la presencia eucarística, ¿no? El sagrario. Falta uno de los puntos, ¿no? Y para mí el más importante, la Eucaristía. Puede haber buena prédica, puede haber una pantalla gigante, música linda, pero falta aquí la Eucaristía. Otro punto por ahí, en mi caso, ¿no? La presencia de María, que para mí es muy importante en mi vida. Nuestra madre, nuestra mamá también. Ir a una iglesia y ver una imagen de María, es una imagen nomás. No somos idólatras, pero es esa representación de alguien que ya está en el cielo y que tuvo tanta importancia, ¿no? En el plan de Dios. Y otro punto, habría más, pero otro punto también es que nuestra iglesia tiene un orden. No hay anarquía, no hay orden, hay leyes y hay una autoridad. Y esa autoridad es la que, entre comillas, nos gobierna, nos dice hay que ir por acá no, nos enseña. Estas cosas son muy importantes para el católico, ¿no? Y cada tanto está bueno volverlas a traer a la mesa, al programa, a la conciencia de cada uno, al corazón, a nuestros grupos, ¿no? Porque es recordar nuestras raíces. Ella se llama católica. Ella, lo hablamos en el primer programa, ¿no? Tiene estas notas características, pero esta catolicidad, sobre todo, es por esto, ¿no? Por esto que estamos hablando, porque tiene una misma doctrina, comparte la misma doctrina, y eso es lindo. Cuando todos creemos lo mismo, más allá que en algunos temas podemos tener alguna cuestión, ¿no? Pero creemos lo mismo, eso es lindo. Y ya entrando en lo de hoy, ¿no? Dos cositas sobre el bautismo. Primero, he escuchado esta semana algunas charlitas, y a veces me castigo escuchando los apologetas católicos. Hay muy buenos, y la mayoría son ex evangélicos o ex protestantes que han regresado o, si nunca fueron católicos, han venido a la Iglesia Católica. No voy a dar nombres, pero hay algunos canales muy, muy interesantes. No nombro a la persona, un canal que se llama La Verdad es Católica, muy, muy buena, muy bueno. Y otro rincón apologético también es muy bueno. Y no discuten, charlan y lo hacen de forma con mucha paciencia, muy amena. Pero bueno, esto de que hay gente que de otra confesión que no entiende que el bautismo es para salvación. El bautismo es para salvación. No es una ordenanza, es un sacramento. ¿Sí? Nosotros compartimos esto con algunas confesiones cristianas y con muchas no. ¿Sí? Como también el tema del bautismo de niños. Después vamos a ver, ¿no? Cuando veamos a los padres de la iglesia qué opinaban. Pero es tan claro esto que el bautismo es para salvación y tenemos que ir a la palabra de Dios. Y haciendo una cronología, si en el tiempo, de acuerdo a lo que también hasta a veces el orden del Nuevo Testamento. Lo primero que dice Marcos 16:16, Cristo resucitado, el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará, el que no crea y no se bautice. Si no cree, no se va a bautizar. No es únicamente que no crea, el que crea y se bautice se salvará. Y seguimos
En la cronología viene Hechos, viene el Espíritu Santo sobre María, estaba reunida con los apóstoles, con Pedro, ¿sí? Y también a la gente que se convierte ese día, ¿qué le dice Pedro? Háganse bautizar para el perdón de los pecados, ¿sí? Para recibir la promesa del Espíritu Santo, que es para ustedes y para sus hijos. Y dice, no me acuerdo bien el versículo, estamos hablando de Hechos 2, dice en una parte también, Hechos 2, que ese día, se hicieron bautizar y se unieron a la iglesia más de 3.000 personas. Y al final de Hechos 2 dice, y el Señor unía cada día a la iglesia a aquellos que debían salvarse. Es un texto contextualizado. Y no es que agarramos un texto de acá, otro, no. Hechos 2 es muy clarito, y habría mucho más para analizar, no vamos a hacer ahora, pero esto es tan importante. Aquellos que se unían a la iglesia para salvarse, aquellos que Jesús, que el Señor unía a la iglesia para salvación, lo primero que hacían era bautizarse, no solamente creer. Es decir, tengo fe y por fe me salvo. No, es mucho más. Si decimos que el bautismo no es para salvación, estamos negando lo que Cristo mismo dijo en su persona, en Marcos 16:16, y lo que el Espíritu Santo sopló, ¿sí? E hizo escribir, si podemos decir así, a San Pablo, por ejemplo, a Pedro, tengo el texto por acá, creo que es, a ver, bueno, no lo voy a encontrar, sí, 1 Pedro 3:21, también habla del bautismo para salvación. Entonces, esto es necesario saberlo. El bautismo sí es para salvación. Y también el bautismo de niños es fundamental, ¿sí? Ya hablamos del pecado original, hablamos de todas estas cosas, ¿no?, que vimos en programas anteriores, pero nacemos con la mancha del pecado y nacemos nacemos sin la gracia de Dios, nacemos en enemistad con Dios. Cuando uno no está en gracia, no está en amistad con Dios. ¿Cómo recuperamos la amistad con Dios? Esa amistad con Dios uno la recupera a través de la gracia bautismal, ¿sí?, que obtenemos la gracia de Dios. Cristo con su muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo, pero ahí empieza la cuestión. Y Él nos mandó a bautizarnos, ¿sí?, para todo esto. ¿Por qué bautizamos a los chicos? Tan sencillo como esto. Yo quiero que mi hijo recupere la gracia de Dios, que mi hijo esté bajo el dominio del Señor. Porque cuando no estamos bajo el dominio de Dios, ¿bajo qué dominio estamos? Una pregunta para dejar, ¿no? Para que pensemos. Por eso el bautismo tiene un pequeño rito de exorcismo menor, ¿sí?, donde pedimos los padres, si es un bebé, o si no la persona que se bautiza, si es adulta, renuncia al demonio, etc. Esto es fundamental saberlo. Cuando no estamos bautizados, no estamos en la presencia total del Señor. El Señor va a estar golpeando el corazón, se va a anticipar con su gracia. Pero si nosotros, una cuestión de soberbia, pertinaz, lo que quieran llamar, decimos que no a esta gracia del bautismo, estamos negando la posibilidad de salvación, porque estamos negando la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, por eso bautizamos a los chicos, porque queremos que nuestros hijos vivan en la presencia del Señor. Yo termino. Me acuerdo, me tocó dar algunas charlas bautismales, porque la familia que las da al matrimonio se llaman Nelly y Carlos, y al margen pido mucha oración para el hijo de Nelly y Carlos, para Martín, porque está complicado, una situación bastante complicada de salud, ¿sí?, internado, así que pido oración por él. Bueno, no estando ellos, me tocó dar una charla de bautismo y le preguntaba a los padres, siempre me gusta preguntarles, ¿no?, ¿por qué bautizan a sus hijos? Y 2 o 3 veces me dijeron, porque queremos que reciban la bendición de Dios. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo estaba trabajando en ese corazón, ¿no?, para que esa familia se dé cuenta que ese hijo no bautizado no estaba todavía, no estaba, a ver, bajo la protección del Señor, porque necesitaba dar ese paso fundamental, recibir la gracia de Dios. Bueno, y sabemos que entonces, y termino, recuperando esta amistad con Dios, recuperando la gracia, a través del bautismo, somos hijos de Dios por adopción, miembros de la iglesia, ¿sí?, templo del Espíritu Santo y todo lo que ya dijimos en tantas veces. Así que, por favor, gente, no esperen
a bautizar a sus hijos a que, no sé, tengan la plata para hacer la fiestita, los padrinos, que cumple el año. No. Ahora vamos a explicar, o vamos a leer, mejor dicho, y vamos a poder comprender qué hacía la iglesia primitiva en este tema. ¿Vamos a los padres de la iglesia? ¿Por cuál empezamos? ¿Por Hipólito? Sí. El primero, sí, vamos en orden cronológico. Porque, y cortito, para que nadie diga, pero esto hablaron padres de la iglesia a partir del siglo IV, que ya la iglesia estaba institucionalizada en Roma. No, estos son padres de la iglesia del siglo II, siglo III, año 100, año 200, ¿sí? Cuando la iglesia era perseguida, por ejemplo. Entonces empezamos por Ireneo de León, sí, que está entre el 130 y el 202 después de Cristo. Yo voy a buscar acá, por la duda. Sí, Ireneo de León, sí. Empezamos con él. Esta parte. Sí. No fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado, sino para indicarnos a nosotros que como leprosos en el pecado, somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor de nuestras transgresiones, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos, aun cuando el Señor ha declarado: el que no naciere de nuevo a través del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Si bien acá no está hablando Ireneo de León, sí, directamente del bautismo, pero sí está haciendo una analogía con los bebés recién nacidos, ¿sí? Que renacen a través del agua y del Espíritu. Bueno, recuerden que Naamán el sirio era un jefe militar, que fue a verlo a Eliseo, al profeta Eliseo, y él le dijo que se bañe 7 veces en el río Jordán para poder sanar de la lepra. Sí, bueno, vamos a dejarlo ahí para no ser muy largo. Pero bueno, y hay otro pasaje más de Ireneo de León. Porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Sí, lo mismo. Si no hay una alusión directa al bautismo, pero sí está hablando de que el Señor viene a dar su gracia a quienes quieran. El Señor otorga su gracia santificante a quienes quieran, no importa si son bebés, entonces también pueden ser bautizados los bebés, y la iglesia primitiva lo hacía. Vamos a Orígenes. La iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Sí, hasta terminar. Todo el párrafo. Sí. Pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevaban la mancha del pecado original, que debe ser lavada por el agua y el Espíritu. Orígenes, lo que escribe, si después se ve reforzado por lo que la arqueología comprueba, ¿no? Encuentran evidencias de bautismo de niños en la iglesia primitiva, ¿no? En descubrimientos arqueológicos. Pero acá es muy claro. Dice que la iglesia apostólica, o mejor dicho, la iglesia había recibido de los apóstoles, ¿sí? Esta costumbre, este mandato de administrar el bautismo incluso a los niños. Entonces, no hay mucha vuelta, no es que la iglesia no bautizaba. Al principio quizás no, cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles eran todos adultos, pero recuerden lo que vimos la vez pasada, que los chicos leían, que se bautizaban familias enteras. En esa familia había niños, por supuesto que si no estaban excluidos niños. Hay un pasaje más de Orígenes que está... Si los niños bautizados. Si los niños son bautizados para la remisión de pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿Cuándo pudieron pecar ellos? ¿Cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del Espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. Bueno,
está clarito, vamos a decir mucho más de esto, bautizaban niños y Orígenes, para que se sepa un poquito mejor, vivió entre el año 185 y 254, Ireneo de León 130, 202, ¿sí? Estamos hablando de gente ahora actual, contemporánea, no. Cipriano de Cartago, que tuvo una controversia con Figo, si no me equivoco, era un obispo, sí, Fido era un obispo, que él decía que había que postergar, después había bautizar a los chicos después de los 8 días. Cipriano se reúne, era también obispo de Cartago, se reúne en un concilio, no era un concilio ecuménico, era un concilio regional, ¿sí? Local, con creo que 66 sacerdotes más, y deciden que sí, que hay que bautizar a los niños antes de los 8 días. Y vamos a leer qué dice acá don Cipriano de Cartago. Pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por la cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días, todos nosotros pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio, porque en este curso que pensabas tomar nadie está de acuerdo, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Así está. Gracias, Lina. Lo mismo, vamos a aclarar mucho porque está bastante bien expresado acá todo. Recuerden que, bueno, el pueblo judío, o para ser parte del pueblo judío, los hijos varones los circuncidaban a los 8 días, ¿sí? Por eso la controversia con Fido. Y nos queda Hipólito de Roma. Habría muchísimos más testimonios, tenemos fotocopias acá, son un montón de testimonios, hasta llegar a San Agustín y más también. Pero bueno, Hipólito de Roma, que vivió más o menos en el año 200, supuestamente murió en el año 235, no está clara la fecha de nacimiento. Leemos lo último de Hipólito de Roma y ya. Esta. Al cantar el gallo, se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto. Se hará así salvo que exista una necesidad. Pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que pueden hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres. Esto la verdad que es maravilloso porque está hablando, o sea, está atacando varios puntos a la vez, ¿no? Pero se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán, dice. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos, o alguno de su familia. Y es lo que hacemos ahora, gente. Los padres, nuestros hijos chiquititos, asumimos el compromiso de la fe por ellos. Cristian, Lina, mi esposa y yo, cuando bautizamos a nuestros hijos, creo que todos coincidimos lo mismo, ¿no? Nosotros asumimos ese compromiso de fe. Por supuesto, estamos obligados después a educarlos en la fe. Y después no sé si pasa o no, en muchos casos, pues lamentablemente, pero bueno, es como la iglesia primitiva actuaba, ¿no? Habría muchos casos más, o muchos datos más de padres de iglesia que no vamos a ver ahora porque será muy largo. No sé si hacemos la pausa musical. Y podríamos. Bueno, vamos a ver que unos mates. Y de paso Cristian va a hacer unos mates. Bueno, es el diaconado. El segundo grado es relacionado con los presbíteros, ¿sí? Y el tercero es el episcopado. O sea, diáconos, presbíteros y obispos. Son los 3 grados del orden. Tampoco vamos a hablar mucho de esto porque lo vamos a ver con más profundidad después. Pero entendamos esto, que el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Nos hace participar del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Y eso se llama sacerdocio común de los fieles. Y no es un sacerdocio ministerial, ¿sí? Es otra cosa. Fíjense algo muy lindo, perdón.
Algo muy lindo que al finalizar el rito bautismal, cuando el diácono, el sacerdote o el obispo unge con el crisma la cabeza del cristiano, dice, es una oración que hace quien administra el sacramento, ¿no? Y lo voy a leer. Dice, Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, es quien te unge con el crisma de la salvación. Fíjense cuántos puntos importantes. Te ha librado del pecado, te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, que no renace del agua y del Espíritu, no entra el reino de los cielos, Juan 3, el bautismo para salvación. Es quien te unge con el crisma de la salvación. ¿Para qué? Incorporado a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. El nuevo pueblo, la iglesia anterior era el pueblo judío, el nuevo pueblo de Dios, a partir de Cristo, es la iglesia. Para que incorporado a su pueblo seas miembro de Cristo, sacerdote de Cristo, profeta y de Cristo Rey. El bautismo nos incorpora a esa triple misión de Cristo. ¿Y cómo es esto de el sacerdocio que por bautizados nosotros tenemos que oficiar? Insisto, no es sacerdocio ministerial. Nosotros tenemos nuestro sacerdote en la capilla, es el Padre Juan Redel, ¿sí? Sacerdocio común de los fieles. ¿Por qué? Porque ofrecemos nuestras oraciones, ofrecemos nuestros dones, nuestra vida, nuestros pesares, lo que nos pasa, lo ofrecemos al Señor, ¿sí? Esto es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote ofrece sobre todo sacrificios en misa, sacrificios a la misa, ofrendas, oraciones, ¿sí? Bueno, nosotros ofrecemos nuestra vida a Dios como un sacrificio agradable a Él. Ahora vamos a leer un pasaje de Romanos 12, si no me equivoco, si la tienen en mano, que nos puede aclarar un poquito el tema de esto, ¿no? Romanos 12:1. 12:1, así es ese. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Ya la vamos a leer. Fíjense cómo Romanos 12 habla de esto, ¿no? Habla de este culto que ofrecemos al Señor y de ofrecernos a nosotros mismos como hostias santas. Hostia quiere decir víctima de sacrificio, ¿sí? La palabra hostia, etimológicamente significa eso, víctima de sacrificio. Entonces, fíjense cómo apunta eso. Voy más rapidito porque si no, por el vino me va a matar. Bueno, entonces, somos sacerdotes, somos profetas, ¿sí? ¿Por qué somos profetas? Sobre todo porque estamos llamados como bautizados a anunciar el Evangelio y también a denunciar el pecado, lo que está mal. Esto es muy sencillo, muy así, no voy a entrar en mucho más, sí, pero es muy importante esto. Porque fíjense que en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Juan y Pedro en un momento fueron atrapados con los apóstoles y, bueno, los judíos, un sacerdote creo que era, le dijo, no queremos que hable más de Cristo. Ellos dijeron algo muy sencillo, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿sí? Bueno, lo mismo tenemos que decir nosotros, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y muchas veces, ¿sí? No solamente escondemos, a veces la verdad que tenemos que anunciar por temor, por vergüenza, por miedo. También escondemos nuestros dones, son dones que tenemos que ofrecer al Señor. Cuando hablamos de nuestro sacerdocio común, hablamos de esto, ofrecer lo que el Señor nos dio, no esconder lo que Él nos dio. ¿Sabés cantar? Bueno, ofrecete para cantar. ¿Te gusta la oración? ¿Te gusta orar? ¿Te gusta rezar? Bueno, juntate con otros para poder rezar. ¿Te gusta el servicio? Andá a Cáritas o no sé, pero por favor, tenemos que devolver al Señor lo que nos dio como dones, porque vamos a ser juzgados también por eso. Mucha gente en la iglesia tiene una actitud pasiva. Vamos a misa, nos sentamos, nos levantamos y nos vamos. Y hasta el otro domingo, nada. Sí, capaz que rezamos, nuestras casas está bárbaro. La mies es poca. Es mucha, perdón, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Entonces, pidan al dueño de sembrado para que mande más obreros a la mies. Cada uno de nosotros es obrero que tiene que trabajar por el reino de Dios. Y si no lo hacemos, estamos complicados. Estamos bastante complicados. Lina, te dejo a vos. Bueno, entonces ya vimos
que tenemos el sacerdocio común de los fieles es ser sacerdotes, profetas y reyes. Ya hablamos de ser sacerdotes y de ser profetas. Y bueno, en cuanto al el tema de ser reyes, tenemos que ser reyes como lo fue Jesús. ¿Y cómo lo fue Jesús? Al servicio de los demás. Vamos a ver algunas palabras que dijo Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Jesús vino no a ser servido, sino a servir. Y bueno, el sumum del servicio lo hizo muriendo en la cruz por nosotros. Pero eso lo tenía muy claro. Y antes de su pasión, en la última cena, en el Evangelio de Juan, está registrado que Jesús lavó los pies a los discípulos. Eso los Jueves Santos, si vamos a la misa, siempre el Padre hace como es el gesto de lavar los pies a las personas recordando este momento. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús en ese momento? Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Más claro, échale agua, ¿no? Y lo hizo en esa última cena que fue tan importante, donde él dio, digamos, las últimas cosas antes de su pasión y antes de su cruz. Entonces, somos reyes al estar al servicio de los demás. Somos reyes como Jesús al estar al servicio de los demás. Entonces cada uno tiene que ver, ¿no? Cómo tiene que ser ese servicio en la familia, en el trabajo, en la comunidad, buscando siempre el bien y la paz del reino del Dios. O sea, el cristiano tiene que ser rey al servicio del lugar donde está. Bueno, me parece que, y bueno, San Pablo dijo, si somos constantes, reinaremos con él. San Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? En una carta, si somos constantes, reinaremos con él. Estamos llamados a ser reyes con Jesús como él lo fue, al servicio. Bueno, después una cosa que vamos a hablar es de el bautismo de sangre. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1258, leo lo que dice: desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de su fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Eso es lo que se llama el bautismo de sangre. O sea, si hay alguna persona que por su fe en Jesús, aunque no esté bautizado, pero por manifestar su fe en Jesús, sufre la muerte, entonces el catecismo dice que son bautizados, o sea, es como si estuvieran bautizados por el sacramento, por la muerte con Cristo y por Cristo. Mártires. Los mártires, eso es lo que se llama, el bautismo de sangre habla del martirio, que eso uno piensa que es de los primeros cristianos, de cuando los tiraban a los leones, que hemos visto alguna película, y se veían esas cosas, pero el martirio lo están sufriendo muchos cristianos hoy en distintos lugares del mundo, que por ser cristianos
sufren la muerte. En África hay cosas terribles que están pasando. Muchos cristianos hoy mueren en distintas partes del mundo por su fe, nada más que por su fe, por ser cristianos. Y bueno, la Iglesia Católica siempre consideró, digamos, canonizó a las personas que mueren por su fe en Jesús, los declara ya directamente santos a los mártires. O sea, dentro de la Iglesia Católica, cuando se declara a una persona santa, es todo un proceso. Hay primero, la comunidad presenta el trámite al Vaticano, sugiriendo a una persona y presentando pruebas de su vida, de cómo era la persona. Bueno, es todo un trámite. Y cuando empieza ese proceso, en general, o sea, se declara santo después de que ha habido milagros que son constatados, de que son cosas imposibles que se dan por haber pedido la intercesión de esa persona. Bueno, es todo un proceso largo para que la Iglesia declare a una persona santa. Nosotros hoy tenemos en Argentina al Padre Brochero, a Mamantula, tenemos santos argentinos, ¿no? Pero cuando una persona muere por su fe, o sea, por declarar su fe, directamente la Iglesia lo declara santo. Eso es lo que dice esta parte del catecismo. Y bueno, acá está diciendo, si esa persona por su fe sufre el martirio, aunque no esté bautizado, no haya sido bautizado, bueno, se considera santo y salvado igual, para la Iglesia Católica. Después, en el número 1259, dice, ¿querés leerlo? Sí. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibirlo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Bueno, este caso no se trata de alguien que murió mártir, sino de una persona que por cosas de la vida muere antes de recibir el bautismo. Por ejemplo, una persona antes que está en el proceso bautismo, que está haciendo la catequesis y que, bueno, se estaba preparando para recibir el bautismo y, bueno, tiene un accidente o pasa cualquier cosa y fallece en el proceso, pero como él tenía el deseo, esa persona tenía el deseo de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, entonces se asegura la salvación de los que no han podido recibir el sacramento porque, digamos, estaba en el proceso y tenía la firme voluntad de recibirlo. Esa es la otra cosa que dice el catecismo. Y después, en el 1260 del catecismo, voy a leer una frase de todo lo que dice, solamente dice: todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Y bueno, esto tiene que ver con la ignorancia invencible, que también se nombra en el número 847 del Catecismo. Señala que los que sin culpa propia no conocen el Evangelio de Cristo ni su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón y bajo el influjo de la gracia tratan de cumplir su voluntad por los dictados de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Entonces, estamos hablando de las personas que no recibieron el mensaje evangélico. Nunca les llegó el mensaje de Jesús.
pero que en su vida, y entonces lógicamente como nunca recibieron el mensaje de Jesús, no están bautizados, pero que en su vida han buscado la verdad y hacen la voluntad de Dios según Él la conoce, según la persona, o sea, según interpreta y siguiendo su conciencia. Todos sabemos que interiormente la ley natural nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo tenemos por que sabemos que si no me gusta que me peguen, pegar está mal. Eso es una cosa, un razonamiento lógico que tiene cualquier persona en su interior. Esa es la ley natural. Entonces, esa persona que no ha recibido el mensaje de salvación, pero que interiormente ha sido siempre seguido la ley natural y digamos, buscado el bien y la verdad, sinceramente, entonces puede salvarse también. Eso dice el catecismo. Y después, en el 1261, habla de los niños que han muerto sin bautizar. Entonces, por la misericordia de Dios, teniendo en cuenta la gran misericordia de Dios y el amor y la ternura de Jesús que dijo dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que han muerto sin bautismo. Tenemos confianza en la misericordia de Dios. Bueno, hasta acá habíamos llegado justo a las 7 y terminamos ya con esto el tema del bautismo. Nos quedaron citas bíblicas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, que no vamos a decir hoy, pero que fundamentan el sacerdocio universal de los fieles. Por ahí, martes que viene, si Dios quiere y los chicos les parece que sí, las enunciamos al comenzar. Y martes que viene, Dios mediante, arrancaremos con el tema de la Eucaristía. Tema apasionante, le pedimos que nos acompañen. Hasta el martes que viene. Que Dios los bendiga. Abrazo. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego nos desea.